El Señor nos hizo libres. Y además que a medida que nosotros vamos entendiendo que el Señor lo hizo todo por nosotros y que nos dio su libertad, nosotros también, hermanos, vamos hablándole a nuestra alma de que es así. Porque a veces nosotros como personas solemos ver las cosas limitadas y limitamos lo que es de Dios. Pero cuando vamos conociendo al Señor y la obra que Él hizo por nosotros, ahí nosotros empezamos a ver, hermano, que el Señor fue completo, hermano. La obra fue consumada, es una obra plena. En Él estamos completos, hermano, estamos plenos. Así que no se le escapó nada al Señor. Sépalo, la conciencia, las memorias nuestras. Porque aún ahí el Señor, en lo que menos pensábamos, hermano, el Señor lo solucionó. Con el día de la muerte en la cruz nos hizo libres, nos dio libertad. Así que en Él no hay acusaciones. Amén. Gracias, Señor. Bueno, siguiendo y continuando con lo que compartimos el día viernes, el Señor nos ha ido hablando de vivir por el Espíritu, vivir en el Señor, hacer morir las obras de la carne. Y es una palabra que de muchas perspectivas nos ha ido hablando este tiempo. Y esto es algo pleno y algo que cada día nosotros tenemos que vivir. Nosotros alcanzaremos la plenitud del varón perfecto que es Cristo. Ese es nuestro anhelo, el anhelo principal que hay en nuestro corazón. Y eso hay que, no solamente ya técnicamente todo ha sido hecho, pero ahora tiene que cumplirse en nosotros el que entendamos esto, lo conozcamos. Es como la tierra prometida, ¿cierto? Que entraron y la poseyeron y la conocieron. Ellos tuvieron que ir a distintos lugares. Así también es Cristo para nosotros. Y qué glorioso es saber que el Señor derramó su gracia en todos nosotros. Porque también veíamos esto, que el Señor nos dio dones, nos dio, ¿cierto? Él, subiendo a lo alto, dio dones a los hombres. Entonces ninguno de nosotros, hermano, ni hermana, está de más. O que ya este hermano está completo y ya lo conoce todo. Hermano, usted también tiene algo que mostrar de Cristo. Porque la tierra prometida, Cristo mismo, que es la figura, ¿cierto? Porque se habló de muchas maneras en el Antiguo Testamento, pero la imagen es Cristo. Y en Él se cumple todo, hermano. Él es la imagen perfecta, la imagen de toda la creación. Por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Y por Él también, ¿cierto? Así que Él estaba en el principio. Hermano, el Señor nos ha hablado del Espíritu Santo como fuego. Abundantemente nos habló acerca del aceite, que nos muestra el aceite es lo necesario para mantener encendidas las lámparas, ¿cierto? El aceite también mezclado con mirra, con aloe, con todo, hermano, en sus porciones proporcionadas, también nos otorgan el aceite de la unción, que toma, ¿cierto?, de lo de Cristo, de lo del Padre, y nos hace saber todas las cosas a nosotros. Es como el río que viene bajando, ¿cierto?, de un colorido, primero transparente, pero pasó por tierra roja y tomó el colorido de la tierra roja, y así por otro lugar, y ese es su colorido. Así también el aceite, hermano. Ese que era como 6 litros, ¿cierto?, del aceite de la unción, de oliva, ese también tomó el colorido de la canela, de la mirra, y de todo lo que estaba ahí en la unción. Entonces, así también, el Espíritu Santo no toma de sí mismo, sino que toma del Padre, del Hijo, y nos hace saber todas las cosas a nosotros. Entonces, Él da testimonio no de sí mismo, sino que también del Padre y del Hijo.
Así que nosotros, por tener el Espíritu Santo en nosotros, tenemos al Padre y al Hijo. Están en nosotros. Así es. El Padre que nos indica toda la obra, ¿cierto? Y todo el gran amor. Y el Hijo que nos dice, podemos nosotros en Él. Podemos en Cristo que nos fortalece. Podemos en Él porque Él venció también la carne y venció el pecado y venció, hermano, la tentación. También nos dice que nosotros podemos. Podemos. Entonces, no nos rindamos a esto, hermano. Porque también por ahí andan alguna doctrina de que, hermano, mejor, si todos pecamos, sigamos en esto. Perseveremos en esto. Total, el Señor al final igual levanta a los que son hijos. Hermanos, el Señor nos llamó a practicar su santidad, vivir en santificación. Si nosotros nos damos cuenta, Pablo llegó a una crisis que decía que en mí no mora el bien, pero también nos dice que, cierto, los que andan en el Espíritu, los que ahí leámoslo al tiro, esto es rapidito, Romanos 8. Puedo equivocarle algún detalle y mejor es a través de la escritura. Romanos 8, ¿cierto? Dice, ahora pues, capítulo 1, versículo 1 del 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿cierto? Porque podríamos rendirnos a la carne, pero no, hermanos amados. Esa carne tiene que ser subyugada, tiene que ser controlada a través de la vida del Espíritu, a través de esta vida nueva que nos está impartiendo el Señor. ¿Para qué? Para que hagamos morir las obras de la carne, hermanos. Porque no hay ninguna condenación, como dice más adelante, ¿cierto? Dice, no, o sea, en el 8, pues no hay ninguna condenación. Hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, esta palabra nos habla de el Espíritu Santo. Nosotros tenemos claro que el fruto del Espíritu Santo, la demostración del Espíritu Santo, es gozo, paz, templanza, dominio propio. A ver, algo que se me olvide, hermano. Paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza parece también. Entonces, gozo, y eso es importante, hermano. El Espíritu Santo nos otorga gozo, hermano. Gozo. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es gozo y paz en el Espíritu. Es gozo y paz. O sea, hay una alegría, hermano. Y eso también, por eso que cuando dice la Escritura, no embriaguéis con vino, dice, porque en hay desilusión, ser más bien llenos del Espíritu Santo, es porque el vino da alegría. Cualquiera que está tomando unos vasos de vino ya sabe que está contento, está alegre, se ríen solo, ¿cierto? Claro, y eso produce, pero hermano, el Espíritu Santo produce algo muy especial en el interior nuestro. Es un gozo, es una alegría, que no necesitamos estimularnos, sino que el Señor lo produce dentro de nosotros. Porque Él mismo, hermanos amados, nos va enseñando y nos va mostrando que en Él somos privilegiados, que somos más que vencedores, que hermanos amados, el gozo del Espíritu en nosotros nos va produciendo, hermano, que nosotros miremos con esperanza, con alegría al prójimo, y todo, hermano, se produce, porque el Espíritu Santo está allí. Pero si usted ve hoy día las personas, muchos demuestran enojos, iras, a veces contra todo, contra la sociedad, contra la política, contra el camino, el hoyo en la huella y así tantas cosas. Todo muestran su malestar. Pero el Señor nos ha llamado a estar en gozo todo el camino,
aunque pasemos dificultades, tenemos que alegrarnos, hermano. Amén. Porque es pequeñísimo lo que estamos sufriendo en comparación a lo que sufrió el Señor Jesucristo. Es pequeño. Pero qué bueno, hermano, es que no es algo que nos estimulemos mentalmente, hermano, es algo que nace de acá adentro, porque también es parte del fruto del Espíritu Santo, el gozo. Así que, y así, hermano, podemos detenernos en cada uno de los detalles. La paciencia, por ejemplo. Qué precioso es que se vaya formando, porque esta paciencia no es una paciencia humana, no es una paciencia de esperar y yo tengo paciencia, hermano, y algo que se limite solamente a esperar. No, hermano, la paciencia significa a veces pasar años, o pasar tiempo prolongado, pasando un asunto, pero esperando la respuesta. O como también a veces ver alejado a un hijo que no ha vuelto al Señor. Y ahí, como cierto el padre esperaba a su hijo que volviera, a su hijo menor que había malgastado, ¿cierto? Ahí pacientemente, ahí se experimenta la paciencia. Una paciencia que está primero fundada en las promesas del Señor. Porque el Señor igual nos va a otorgar a nuestros hijos, hermano. Y aunque durmamos, el Señor traerá la respuesta. Y tocará a nuestros hijos. Y eso hay que esperarlo. Porque el Señor lo hace. Porque no es una imposición, sino que es una obra que el Señor va produciendo en el interior de los hijos de la promesa. Gracias, Señor, hermano, porque hoy día, ¿qué nos está pidiendo el Señor? Vivir por el Espíritu. Y el vivir por el Espíritu, hermano, es dejar de hacer lo de la carne. Quítese de vosotros iras, pleitos, ¿cierto? Nos impulsa eso. Ya, vamos a comenzar abriendo la Escritura, porque la caída de aquellos que conocen la verdad fueron los fariseos. Entonces el Señor los reprendía duramente a ellos, porque una de las cosas más terribles es ver a alguien que habla del Señor y habla de todo lo que hay que hacer, pero con la vida no lo practica. Entonces, eso, hermano, es lo que nosotros no debemos hacer. Nosotros tenemos que tener una vida consecuente con nuestro llamado. Una vida consecuente que seamos conocidos como cartas abiertas en todo lugar. No es que, por ejemplo, allá el hermano Luis es pescador, allá está vendiendo sus pescados, pero ese hermanito es medio truán. Eso sería, hermano, ¿qué es lo que sería? Mal testimonio. Sería dar testimonio de tropiezo, pues, hermano. Entonces, mire el hermanito. Entonces, nosotros, hermanos, todo nuestro andar, nuestras actitudes, tenemos que dar testimonio de la vida interior que tenemos. Andando en transparencia, en ¿cómo se llama? En toda honestidad, ¿cierto? Porque también es algo de parte del Espíritu, la honestidad, ser honesto, ¿cierto? Honesto. Hermano, esto es lo que aterriza la palabra espiritual. Porque hay hermanos que piensan que porque son impulsados por una visión celestial son más espirituales. Pero eso no sirve de nada, hermano. No sirve de nada. Porque podríamos hacer muchas cosas. Pero lo importante es tener una vida consecuente con la negación, hermano, que hoy día tenemos a la carne. Eso es importante. Entonces, hoy día nosotros con entendimiento, con revelación, aterrizamos esta palabra a nosotros, hermano. El Señor nos hace mirarnos a nosotros. ¿Cómo estamos conduciéndonos en la casa del Señor y en medio de la vida personal? Qué bueno que Pedro ha hablado mucho del Señor a través del apóstol Pablo, a través de Pedro, lo vimos también, y citamos 3
cita bíblica, ¿cierto? Que es una Gálatas, y los vamos a leer rápidamente para no extendernos tanto, pero que el Señor permita que esto también sea leído. ¿Gálatas? Gálatas, sí, Gálatas 5:22. ...22 y 23... solamente eso para que no nos entendamos tanto. ¿Capítulo 22? No, el capítulo 5 de Gálatas, versículo 22 y versículo 23. El que está hablando acá es Pablo, ¿cierto? Pablo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, aquí está el gozo, ¿cierto? Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, se cumple. Se cumple. Donde hay bondad, ¿cierto? Donde hay honestidad, hermano, nadie va a ir a robar, ¿cierto? Se cumple la ley cuando dice no robe más, no hurte. Y así, hermano, hay tantas cosas. Porque el que ama también a su prójimo tampoco no le va a desear lo malo. Entonces está el cumplimiento, hermano, en la vida del Espíritu. En la vida del Espíritu. Está el cumplimiento de la ley y los mandamientos. Y todo lo que Dios habló a su pueblo. Entonces, vamos a otro texto al tiro. Segunda de Pedro. Esta hoja la tengo gastada, hermano. Ya tanto verlo, pero sigue el Señor, hermano, abriendo más el entendimiento. Qué bueno esto, hermano, porque el Señor es, la palabra es viva, hermano, es viva y eficaz. La canta como el alcohol. Por ahí la arreglo con unas pitas ahí y la cosa sigue funcionando. Hermano, también acá le pongo scotch por acá, por allá, hermano, y la Biblia sigue, hermano. Pero sabe, hermano, que importante es que nosotros tenemos que estar preocupados en este tiempo de leer la Escritura y indagar, hermano, y dejar que el Señor y el Espíritu Santo nos siga enseñando, porque Él está en ti, hermano y hermana, está en ti para enseñarte todas las cosas. No necesitamos, nosotros no tenemos que como entrar a seminarios y a cosas así que esperemos que los hermanos nos enseñen algo. No, hermano, nosotros tenemos que indagar, hermano, las Escrituras, y ellas, hermanos, nos van a alumbrar. Entonces, aquí dije el segunda de Pedro, ya. El 5. Vosotros también poniendo toda diligencia, o sea, rapidez, ¿cierto? Es que tiene que ser algo no dejado de lado, sino que diligencia. Por esto mismo, añadid. Y esta palabra no tiene que olvidarse, es nuestra, hermano, es nuestra decisión, porque el añadir significa que yo tomo la decisión de tomar este recurso y ponerlo adelante. Y eso ha sido dado por su divino poder, por el Señor. Las promesas fueron dadas a nosotros. El Espíritu Santo está derramado en nuestros corazones. Está con sabiduría, con entendimiento para abrir nuestras mentes, para abrir también, hermano, los tesoros que estaban ocultos por muchas generaciones, y para entender parábolas y tantas cosas que nosotros en parte las entendíamos, pero ahora que vamos avanzando en el Evangelio, el Señor nos va mostrando. Entonces dice, añadir. Esto lo vimos el otro día. A vuestra fe, ¿qué es lo que es la fe? Lo primero, ¿cierto? Sí. A vuestra fe, virtud. ¿Qué es lo que es la virtud? Virtud es poder, es el poder de Dios, es el poder del Espíritu Santo, que te lleva, hermano, a hacer cosas que no podías hacer antes, que en la carne estábamos limitados. ¿Cuántas veces quisimos hacer lo bueno y hacíamos lo malo? Pero hoy día el Señor nos ha dado una ayudita, hermano, una ayuda, la ayudita, digo, pequeña, es grande la ayuda que tenemos, a medida que la entendamos, para poder realizar esto. ¿Qué cosa? ¿Para qué? Para conocer a Dios, por ejemplo, conocimiento,
Pero conocer a Dios no de una impresión humana, literal, porque tú y yo podemos ser muy tardos para entender las letras, o nos olvidamos, o tenemos mala memoria. Hermano, no es eso. Es conocer. Conocimiento habla de algo práctico, de algo que tiene que ver más allá de entender letra muerta, sino que entender a Cristo, conocerlo a Él, a cabalidad, a que se nos abra el entendimiento y lo veamos a Él tal como Él es. Veamos al Señor que está en todo momento por nosotros, hermano. El que derrotó al enemigo, hermano, derrotó a los principados. El que, hermano, también perdonó todos nuestros pecados, porque la obra del Señor también tiene que ser conocida. Entonces, conocer al Señor no es solamente mirar algo que hizo el Señor, no, hermano, es mirarlo a Él, el que está en todo lugar, hermano, el que te está dando la respiración, el que te está dando, hermano, el pan, el que permite, hermano, que la prueba a veces tan pesada, hermano, y que te está llevando al despeñadero, y de repente el Señor viene su mano poderosa y te libra. Amén. Y te saca ahí en el acantilado, hermano, cuando te ibas a caer. Es el Señor el que está por nosotros. Entonces, tenemos que conocerlo, conocimiento. Y lo veíamos el otro día, la epignosis, ¿cierto? El conocimiento alto, sublime, que es más que todos los conocimientos humanos, porque los hombres no lo vieron, no lo entendieron. Si hubiera estado, hermano, en las literaturas humanas, conocer al Señor, hermano, ya lo hubieran visto. Pero, hermano, no está allí. Está en la vida espiritual, en lo que fue derramado en nuestros corazones. Porque ninguno conocerá al Señor, y ninguno le dirá a su hermano, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Por eso, hermano, con toda propiedad, podemos decir, hermano, todos tenemos este derecho, todos tenemos esta virtud, todos tenemos este poder de conocer al Señor. Y por lo mismo, el Señor quiere que tú me muestres al Señor. Porque yo voy a alcanzar a mostrar lo que veo yo, pero tú también tienes una perspectiva del Señor. La que no estoy viendo yo, acá ya no veo yo, pero tú estás viendo. Pero todos nosotros estamos puestos en la iglesia, en la casa del Señor, en el cuerpo de Cristo, para darnos, entregarnos, hermanos, las abundantes gracias de Dios a través de Jesucristo. Entonces vemos al Hijo y vemos al Padre. Vemos el gran amor de Dios. El que vio al Hijo, ve al Padre. Y esto, hermano, es lo que se va a producir. Entonces, conocimiento. Al conocimiento, dice, al conocimiento, dominio propio. De esto hablamos también, hermano, y que es muy importante. El dominio propio es lo que tenemos que tener nosotros, el control de nosotros mismos. Descubrir que nosotros somos personas impulsivas, que podemos responder rápidamente. A veces cuando somos increpados, rápidamente sale de nuestra boca, a veces lo que no queremos decir. O tomamos decisiones que no debiéramos hacer. O el Señor nos está diciendo, no vayas por allá, pero vamos para allá. Y uno parte igual. Entonces, dominio propio significa, hermanos amados, que es una cualidad también del fruto del Espíritu Santo. Nos describe a nosotros que nosotros podemos tener dominio y le podemos poner, así como el caballo le ponen los frenos, detener, ¿cierto?, cuando vamos desbocados. Así que Santiago habla bastante acerca de esto. El hombre, ¿cierto? ¿Cuál es el hombre? Dice pleno o completo, el que sabe gobernar su lengua. ¿Cierto? El Señor permite que nosotros podamos gobernar hasta la lengua, hermano, que es algo muy impulsivo, hermano, que es algo que a veces, hermano, se nos arranca en muchas cosas, en muchos momentos, en muchas situaciones. Por eso el tener dominio propio, hermano, es parte de la madurez, es parte de la plenitud de ser un hermano maduro. Ayúdenos, Señor. Esto es lo que hoy día
tenemos, hermanos, de parte del Espíritu, dominio propio. El dominio propio, después de esto, el dominio propio dice conocimiento, sí, acá arriba. Al dominio propio, ¿cierto? Paciencia. La paciencia es algo que nos lleva, hermano, a esperar. Y también la Escritura lo menciona en Apocalipsis como la vida del Señor Jesucristo. Dice, porque ustedes han guardado la palabra de mi paciencia. ¿Cierto? La palabra de mi paciencia. El guardar, el hipomené, ¿cierto? El guardarse en medio de la prueba, hermano. Porque el Hijo, el Señor, imagínense, todo el tiempo fue perseguido y Él se guardó solamente. El Calvario que llegó, hermano, esperando el día glorioso. Y Él podía haberse detenido ahí y haber pedido que los ángeles descendieran y descendiera fuego delante de todos los que estaban allí en ese monte, ¿cierto?, donde iba a ser crucificado. Pero, hermanos amados, Él esperó pacientemente, porque sabía que había que hacer esto. Había que entregar la vida en expiación para perdonar a los muchos. El Señor ya tenía las cosas claritas, visión, revelación, y esa la otorga el Señor, porque sabía que el enemigo venía, quería decir, ¿cierto?, a través de Pedro le dijo, no te hagas ese mal, no vayas, detener la obra, pero el Señor sabía clarito que tenía que ser obediente, porque el Padre, ¿cierto?, le había pedido esto, que se haga tu voluntad, Padre, no la mía. Entonces, hermano, allí es como el cumplimiento, cuando ya uno se domina a uno mismo, claro, la paciencia va a ser algo consecutivo, va a poderse cumplir la paciencia verdadera, va a poderse cumplir porque yo tengo gobierno de mí mismo. Y así, hermano, terminamos con la paciencia para visualizar lo que depende de nosotros, de nuestro crecimiento, de nuestra madurez, de nuestra visión hacia afuera. Pero ahora hay algo que tiene que cumplirse hacia los demás. Yo ya estando clarito, ¿cierto?, fortalecido en la fe, habiendo recibido la virtud, el poder de Dios, y también conociendo al Señor y viviendo, ¿cierto?, una vida como dice la Escritura, de dominio propio y de paciencia, hoy día puedo servir en la piedad. Y ese hermano que ya ha ido siendo promovido a través del crecimiento espiritual, ese hermano es como una herramienta, hermano, sin ningún defecto, que puede ser utilizada en el momento indicado. Es como un vaso que no está clisado, sino que está, o que no está sucio, sino que está limpio, útil para ser usado. Entonces, a esto nos está llevando el Señor. Si nosotros, claro, queremos servir, y la piedad significa que nosotros tenemos que ser, que aplicársela a los demás, ser compasivos muchas veces, hermano, compasivos con aquellos que sufren, que padecen, no desechándolos, hermano, porque ellos también están en tinieblas. Pero nosotros, hermano, tenemos que cumplir ese mandamiento hacia los demás. Primero a Dios, ¿cierto? Y en el mandamiento a Dios está el que nosotros caminemos su santidad, el que podamos servir, hermano, legítimamente, como dice la Escritura, ¿cierto? Como decía Pablo, no dando golpe al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y eso significa que yo tengo un Señor y que tengo que respetarlo y que tengo que seguirlo, y es el Señor Jesucristo. Entonces, de ahí yo estoy capacitado. Ahí puedo decir lo que dijo Samuel: heme aquí, Señor. Heme aquí. Y ahí, hermano, nace la compasión. Ya uno mira no como el hombre, sino que mira como el Señor, teniendo amor de los demás, del prójimo, y así se va cumpliendo. Dice: piedad,
afecto fraternal y afecto fraternal amor. Como lo último, amor, así como esa preciosa terminación está allí, el amor, al último. Porque el amor, hermano, no es un amor humano, no es un amor que se hable por la boca, sino que es un amor que nace de parte de la vida de Dios en nosotros. Y de ahí nosotros podemos amar al prójimo como a mí mismo. Ahí se cumple todo, hermano, y se cumple el lazo del real mandamiento. Nuestro amor hacia Dios, y el amor hacia Dios se cumple como guardando su palabra, estando en Él, negando nuestra vida hasta la muerte. Pero de ahí al prójimo se va a cumplir, hermano, estando yo amando a Dios. Porque no puedo decir yo amo a mi hermano y si no amo a Dios, vengo a ser mentiroso. Entonces, aquí tenemos, hermano, una vida terminada ya en la segunda de Pedro, ya porque él dice estoy en el tiempo de mi partida, nos muestra que él tuvo que ir pasando todo un proceso de años a través de este alfarero que lo moldeaba, ¿cierto? Que lo formó a Pedro, pasando pruebas y todo, aún atinos y desatinos, hermanos amados, y el Señor termina con él. Ya estando en el último momento, él nos escribe segunda de Pedro. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos, hermano, que es posible. Es posible que el Señor, en personas rústicas como Pedro, como nosotros, que el Señor trabaje en nosotros, hermano, y nos haga crecer y madurar. Entonces él, claro, como último, ¿cierto? Él dice, antes de mi partida, aunque ustedes estén confirmados en esto y lo sepan, pero yo no dejaré de decir estas mismas cosas. Entonces, él nos habla del dominio propio. Una de las cosas que no estaba ya en cuanto se llama en Gálatas, ¿cierto? Pero es porque él lo aprendió, hermano. Él es como esa escritura que dice en Romano, que él nos comunica algún don. Iré a vosotros y os comunicaré algún don. Es porque estos son dones del Señor que están siendo cada día más descubiertos a través de su cuerpo, que es la iglesia, de aquellos que viven por el Señor y para el Señor. Vamos nosotros viendo a cabalidad. Pedro entendió esto. Ya él está clarito que tiene que tener dominio de sí mismo, dominio propio, para no hacer lo que él quiera, porque hasta el último, ¿cierto?, trató de judaizar después. Entonces ya estaba cometiendo 8 errores más. Entonces, hermanos amados, algo siempre tiene que mostrarnos el Señor a través de un hermano y otro. No para desechar, sino que, hermano, para ensamblar, para poner también y enriquecer lo que Dios nos está hablando. Si primero en cuanto se llama en Gálatas habla de 12, ¿cierto?, dones, aquí nos está hablando de muchas cosas más. Y también en Corintios nos habla de dones de misericordia, dones, hermano, entonces de ciencia. El Señor nos va mostrando algo que es tremendo, es un abanico, y que hoy día también el Señor lo está descubriendo, y también nos va a mostrar a nosotros muchas cosas, para que nos compartamos unos a otros, para que nos enriquezcamos unos a otros, hermanos. Y asimismo lo está haciendo el Señor, porque vienen hermanos, ¿cierto?, de allá de Alemania y nos traen. Hermanos, nosotros vamos por acá, mire cómo el Señor nos ha llevado por aquí negándonos y viviendo esto. Es posible, hermano, nos dice, ¿cierto?, los hermanos allá en Alemania, es posible vivir la familia en paz, hermano, con gozo, con alegría, y no enojarme con mis señores, no enojarme con... Los hermanos nos comunicaban eso. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Es tomar de ello, de Cristo, de lo que el Señor está haciendo. Igual nuestro hermano de Rancagua, y así con todos los hermanos que nos conozcamos. Porque aquí también en Alto Hospicio, hermano, el Señor tiene algo que mostrarles a ellos. Porque también el Señor derramó acá, hermano. Sí. También hay gracia, amén, abundante gracia del Señor. Amén. Aquí no estamos limitando, hermano, los dones. Al contrario, el Señor permite que todos, hermanos, crezcamos. Y que también podamos ser de bendición. Hay algo que a lo mejor nosotros no lo vemos, pero los hermanos que llegan y están con nosotros, lo disfrutan. Amén. Lo que Dios también nos da.
Así como llegó Josué y Caleb, ¿cierto? Venían con, yo me imagino unas uvas así, tremendas, grandes, hermano, para mostrar cómo sería la sandía. Entonces, hermano, a lo mejor no podían traerla, pero hermano amado, eso, siempre el Señor, porque el Señor soberanamente nos ha sostenido a nosotros y nos ha guardado. Aquí en el norte nos ha guardado. Amén. Y ha permitido, hermano, que aún paguemos el precio. Votemos sistemas, votemos cosas que son dolorosas para nosotros en el sentido de que donde hay lazos con hermanos. Amén. Pero, hermanos amados, lo que nos tiene distante es el sistema, no los hermanos. Porque eso no tenemos que nunca quebrantarlo, porque el amor hacia los hermanos es del Señor. Amén. Pero sí el encuadrar las cosas, porque el Señor y el Espíritu Santo nos llamó a libertad. Amén. A vivir en libertad, hermano, a vivir en gozo, no oprimido, hermano, no forzado ni tampoco haciendo arduo trabajo como los de Éfeso, hermano. Cierto que arduo trabajo era como que estaban pensando qué tenían que hacer más, cuando el Señor ¿ah? Sin imposición, hermano. Claro. Tenemos que trabajar para esto, tenemos que hacer esto. Y es triste, hermano, cómo a muchos hermanos le ponen, lo que dice acá acerca de los fariseos, les ponen cargas que ni siquiera ellos con el dedo la pueden llevar. Leamos, hermano, te hago el tiro. Si no vamos a dejar sin leer, ya. ¿Por qué el Señor tiene que ser tan duro? Con 23, Mateo 23. Oh, Señor. Cuando nosotros leemos los fariseos, no tenemos que así como asustarnos, hermano, sino que ver también que uno puede deslizarse. Conociendo la verdad, puede deslizarse. Por eso es que tenemos que ponerle freno a las cosas y conocer nuestra carne. A veces nosotros podemos decir, hermano, en la obra del Señor ya dejé de pecar, dejé de hacer esto, otro, pero hay una carne más sutil, hermano, que entra con las intenciones. Debemos hacer esto, la parte humana, ¿cierto? Dice, entonces, en el 23:1, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Lo primero que hacemos es descubrir, ¿cierto?, que uno que habla y dice cosas que hay que hacer, correctas, pero no hacen ellos. Es una incongruencia, es algo que no es la consecuencia de tener la vida del Señor o del amor a Dios. Es que ellos hacen otras cosas. Dice, porque así, y no así, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. O sea, no pagan precio, no son siervos, no son servidores, no siembran, quieren cosechar. Quiere que le trabajen, ¿cierto? Y atan cargas. Dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos, mire, por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. ¿Sabe qué es lo que es las filacterias? Hermanos, son pasajes de los libros de Moisés, ¿cierto? Del Pentateuco. Y están como tiritas y escritas. Ellos, claro, agregaban hartas, hermanos, y se las ponían, porque unas se las ponían acá en los brazos, con una cajita o bien con un estuche, y ahí para que todos la vieran, por acá y en el pecho, no sé dónde más. Pero ellos como que las mostraban, hermano. Me hace acordar a muchos hombres que hacen esto. No, yo tengo un seminario, ¿cierto? Yo tengo un seminario teológico. ¿Cuántos? 30 años. 30 años, algunos muchos años, y le tiran eso a los hermanos.
Cuando el Señor Jesucristo, hermano amado, siempre fue humilde, sencillo, hermano. Hermano, conocía todo el universo, hermano, lo creó, lo hizo. Pero ustedes lo vieron alardear de esto. Los vieron, hermano, no al contrario. Él buscaba las palabras precisas como para hacer entender las cosas. Humildes, sencillas. Entonces, ellos exponen cosas, exponen sus años internacional, apóstoles internacionales, van para allá, para acá y todo. Y la vida real es una vida de descuido de la casa misma. Entonces dice la Escritura, y aman los primeros asientos y las cenas en las primeras sillas de la sinagoga y las salutaciones en las plazas, y que los hombres le llamen Rabí, Rabí. Que les gusta esto que le llaman. Ahí está nuestro maestro, ¿cierto? Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre nuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está, ¿dónde? En el cielo. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, el Señor. Dice, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Nos muestra la mejor manera de expresar el ser mayor, es servir, hermano. ¿Y eso es para qué? Para que veamos, hermano, que el Señor, como dice el 12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que se humilló hasta lo sumo, ¿cierto? Se humilló y el Padre lo exaltó a lo sumo. Y Él vino no solamente como hombre, sino también como siervo, sirviente, ¿cierto? Esto no habla Filipenses. El 23, hermano. El 23, el mismo 23 y 23. Dice, ay de vosotros escribes fariseos hipócritas. ¿Por qué le llama hipócritas? Y ahí, bueno, dentro de esto, usted si lo lee en su casa, va a encontrar los hay. Hay de esto, hay, porque el Señor los tiene que descubrir, tiene que mostrarlos. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque desmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, podían haber hecho todo, pero hermanos, si ellos no descuidaban la misericordia por el prójimo, la fe, hermano, con eso ellos estarían en el camino correcto, porque el Señor igual los hubiera tratado. Pero lo más importante, hermano, es que el Señor nos llama a servir, a tener misericordia de su prójimo. Misericordia, hermano, que es parte de la capacitación que produce el Espíritu Santo en nosotros, tener verdadera misericordia, amor y compasión. Gracias, Señor, hermano. Hay tanto que hablar, hermano, hay tanto que decir. ¿Cierto? Santiago. Gracias, Señor. No quiero extenderme más, hermano, pero nosotros tenemos claro que tenemos que negar nuestra vida para vivir la vida de Cristo. Si nosotros pasamos por el camino de la cruz, va a ser, hermano, la consecuencia, amor y benevolencia con el prójimo. Jesucristo es el Señor. Amén.